Buenos días a todos, bienvenidos a las pláticas y a las charlas. Hoy en esta ocasión vamos a comentar un poco sobre el personaje histórico de la Malinche o Marina, como así se conocía, la mujer que fue un elemento muy importante para la conquista de México Tenochtitlan. Entonces vamos a hacer comentarios sobre ese personaje tan legendario que ya ha dado muchos libros escritos sobre esa figura femenina. Entonces empezamos con el maestro Gulibaldo. Sí, muy buenos días. Tengan todos ustedes, como siempre, muy amables por acompañarnos este día en la transmisión por medio de este canal. El tema que señala o que comenta hoy Pepe y que vamos a abordar, pues sí trata sobre una de las figuras más importantes en la historia, no tan solo de México, sino del mundo entero a partir del siglo XVI en el escenario de la conquista española y cuya figura aún todavía se mantiene en un espacio, dijéramos, cultural, sobre todo a partir de su papel de traductora, que le permitió a la Malinche, es la primera diplomática, la primera lingüista plenipotenciaria que se encargó, por medio de su trabajo de traducción, de unir a dos continentes, en este caso Europa, España, y a México y toda América Latina. Sin embargo, nosotros consideramos, no obstante, los sólidos y vastos estudios que se han escrito sobre la Malinche como tal, en ese papel de manejar tres lenguas, primero el maya, luego el náhuatl y luego el español, o sea, un papel de hablante trilingüe, pues dijéramos, si la calificáramos con un término de hoy, pues diríamos, pues, una mujer cosmopolita del siglo XVI, perdón. Entonces, ahora bien, eh, tengo presente algunos libros recientes, escritos sobre todo por parte de las academias norteamericanas, dos investigadoras, dos eh, estudiosas muy renombradas, repito, norteamericanas, y por la mexicana de origen mije, oaxaqueña ella, Yasnaya Hernández, que son las que han aportado, repito, los últimos estudios sobre la figura, no exagero al llamar trágica, por todas las vicisitudes que tuvo que sufrir desde muy joven y como compañera, amante y traductora de Hernán Cortés, La Malinche. Sin embargo, al estudiar el papel de traductora, sigo en lo particular echando de menos eh, un tratamiento más preciso, más amplio sobre el papel de traductora, pero desde la ciencia traductológica, que así se llama, el tratado de la traducción, porque los estudios importantes que se han hecho, repito, en ese sentido, resultan medulares. Mas, sin embargo, aún creo que ni ningún historiador o experto en traducción en México o en América Latina, mucho menos en Europa, ha llegado al punto esencial, clave de ella, desde la traductología, desde la ciencia del estudio de las gramáticas, no han llegado a esclarecer lo suficientemente este papel. Entonces, de lo que queremos hoy platicar con todos ustedes.
Sí, maestro, gracias. Yo me preguntaba, bueno, en estos días anteriores, que si la Malinche o la Malinche, alguna vez, ya que ya que hubo aprendido el español, o un poco el español, que si nada más sus traducciones eran orales, o sea, que si nada más eran hablantes, o que si alguna vez ella pudo escribir español, porque Hernán Cortés y los conquistadores escribían español, porque escribían al rey de España como cartas o comunicados. Entonces, una curiosidad que tengo es saber si la Malinche nada más fue traductora únicamente oral o que si alguna vez pudo escribir letras españolas bueno, esa es mi inquietud, no sé si usted... Pues Ajá. tocas un papel angular muy interesante y fascinante, porque efectivamente la Malinche, pese a que hablaba, incluso se dice por parte de los mismos cronistas españoles, en un perfecto español, sin embargo no existen ningún testimonio, ningún texto escrito en lengua española por ella, no. Ese es precisamente uno de los vacíos que se podrían quizá llenar de cierta manera desde el enfoque traductológico que ella jugó y desempeñó. Ella nada más fue, digamos, el habla, con comillas y sin comillas, el habla que transmite un discurso en este caso de Moctezuma, o los indígenas, ¿verdad? Las caltecas, por ejemplo, y otros pueblos originarios más, en este caso a Cortés y a otras gentes de sus aliados militares. Ella es la que juega ese papel estratégico, pero desde el habla. De aquí que la escritura esté ausente. Y este es un papel fundamental, lo que acabas de señalar, por dos razones. Yo enfocaría, no lo he hecho todavía, no le he dedicado suficiente tiempo y desde luego disciplina. Eh, Citaría yo a Jacques Derrida, el creador de la deconstrucción gramatical lingüística, ¿verdad? Cuyos enfoques semánticos, juegos de palabras, cruces de lenguas, él insiste mucho en que la escritura está condicionada por el habla. De la lengua de la lengua hablada, perdón, oral, surge la escritura. No es antes. Por eso es que él dice que fuera de la escritura no hay nada. Y entonces, bueno, pero la pura habla no es suficiente para explicar, por ejemplo, fenómenos como la conquista, porque quedó aparentemente en un estado parcial, latente. Ahora bien, el otro punto que hay que tocar es que precisamente no recibe ningún crédito, ni Cortés le reconoce ningún mérito en sus famosas cartas de relación enviadas al rey de España, Carlos V, como tú lo señalas. Porque realmente de lo que se trata en síntesis, las cartas de Cortés son reflejando y proyectando el papel comercial, el papel del saqueo y de la conquista colonizadora que está llevando a cabo en América Latina. Sin embargo, este señor, de manera infame y torva, omite el nombre de la Malinche, cuando otros cronistas, como Bernal Díaz del Castillo y otros más, Gongo, ahorita se me escapa el nombre de su biógrafo, López de Gómara, perdón, citan el papel fundamental jugado por la Malinche durante toda la conquista. Ahora bien, permanece invisible, porque Cortés la quita, la borra de la conquista, lo cual además de injusto, arbitrario, pues lleva precisamente a, digamos, a ese desconocimiento
repito, traductológico. Y también ahorita quiero comentar el papel analítico que juega en esta ausencia como traductora por parte de Octavio Paz, La Malinche, en su libro El laberinto de la soledad. Bueno, se ha dicho que, por ejemplo, la traducción nunca equivale a una traducción pura, a una traducción totalmente este, certera, ¿no? Que la traducción en ese paso de una lengua a otra, ahí hay unas variantes. Entonces, es interesante saber eso. Y también mencionar que a medida que pasan los siglos, el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el siglo XXI, ha habido miles de lingüistas, ¿no?, que han estudiado la lengua y pocos se han interesado en el origen tan un poco de siglos de la Malinche como traductora, ¿no? O sea, yo me imagino que pocos lingüistas han volteado la mirada hacia esa mujer que fue una mujer destacada en ese conocimiento de aprender una lengua nueva. Entonces, pues es otro como una visión un poco que noto, ¿no? De que no ha habido lingüistas que se dediquen a resaltar ese hecho de la traducción en ese siglo, ¿verdad? Sí, fíjate que nuevamente tocas un aspecto esencial de la traducción, Pepe, porque según los traductores o quienes se dedican a traducir, es un principio del cual ellos están muy informados y enterados. Efectivamente, al pasar de una lengua a otra, es decir, a traducirla a otra lengua, eso resulta totalmente insuficiente. Partes de un lenguaje, digamos, de partida, y arribas a otro de llegada, que es al que estás tú tratando de dar a conocer a otros lectores, ¿verdad? Esto también me trae a la memoria un papel muy importante, o más bien un juicio, un criterio de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein, cuando habla que toda lengua es indecible, es impronunciable, es un dilema un tanto misterioso de por qué no se puede, ni siquiera en tu propia lengua, en este caso el español, ya no digo en otras, no puedes decir todo lo que una lengua tiene, como que esa lengua original, en este caso el español, se resiste a entregar sus más profundos secretos lingüísticos, semánticos, etimológicos. De ahí que también, por ejemplo, pese a que no en balde el traductor viene de la palabra latina traditore, que significa traidor. O sea, solamente en ese sentido, no apologético es como yo entiendo el papel de la Malinche, ¿no? Es decir, apologético en la medida en que podemos comprender que ella nada más como hablante, pues tuvo, digamos, una insuficiencia, entre comillas. Porque imagínate que nada más le bastó el habla, no escribió, redactó una sola línea que dejara un testimonio vivo, histórico, cultural de ese papel. Y otras cosas más. Aparte de que en la traducción, pues prácticamente tienes que aprender, si yo traduzco del español al francés o viceversa, por ejemplo, a Mallarmé, a Rimbaud,
Primero tengo que tener una gran información histórica, cultural de ese país, sus costumbres, sus tradiciones, el origen, el desarrollo de su lengua original. Si no lo tengo, no voy a poder lograr una traducción lo más cercana al francés. Tenemos que adaptar prácticamente, o se tiene que adaptar, ajustar la lengua a algunas metáforas, imágenes que sustituyan otras. Y esto también ya lo decía Aristóteles. La lengua es metafórica. O sea, utiliza una palabra por otra, porque no se puede realmente hacer, digamos, una traducción precisa, concisa, de una lengua a otra. Entonces, ante esto, pues el traductor tiene que reconocer y acepta su impotencia y trata de llegar lo más perfectamente posible a otra lengua. Así que esto es lo que nos plantea el caso traductológico de la Malinche. Si quieres comentar y luego agrego lo de Paz, por favor. Sí, maestro. También sabemos que ya consumada la conquista de México Tenochtitlan, al pasar algunos años, los españoles que vinieron a hacer la conquista espiritual, los franciscanos y los dominicos en tierras de acá de México y de América, se empezaron a interesar por aprender el idioma que hablaban los pueblos originarios de esas tierras, que era el náhuatl y otras lenguas. Entonces ahí hay como una conversión, o sea, de revertir ese interés de saber la lengua de los indígenas, de saber el náhuatl, de saber cómo era su lengua, y cómo ellos se comunicaban, ¿no? Entonces también por parte de los españoles, más de los religiosos, se interesaron en aprender la lengua náhuatl. Pero eso ya fue muchos años después. ¿No, maestro? Sí, también eso evidencia en este otro ángulo que tú comentas, Pepe, evidencia dos cosas. En primer lugar, los evangelizadores, sí, efectivamente algunos, aprendieron el náhuatl, pero lo hicieron con el propósito de poder evangelizar a nuestros pueblos, de quitar de sus costumbres lingüísticas la visión, la cosmovisión de sus dioses paganos, de sus divinidades ancestrales, para sustituirlas por las imágenes cristianas, católicas. Era la única forma de tenerlos de su lado. Por otro lado, también era indispensable que ellos aprendieran nuestras lenguas indígenas madres, pues con el único propósito que desde Napoleón hasta Carlos V, Francia y España, por ejemplo, se obligan a sus pueblos, a sus ciudadanías, a aprender su lengua. En este caso, Napoleón obliga a todo, es el creador del primer sistema educativo en el mundo, escolar, pero además obliga a sus maestros a que les enseñen a los franceses campesinos, analfabetas, de la época pues casi medieval, ¿verdad?, el francés. ¿Con qué fin lo hace? ¿Y con qué fin lo hicieron los evangelizadores? Pues con el único y selectivo propósito de que al aprender una lengua ajena, en el caso español o el francés, los ciudadanos, los habitantes, supieran cómo decodificar una lengua ajena para, insisto, con el objetivo de que pagaran impuestos. Ese es el objetivo principal de la, digamos, construcción o de la creación del sistema educativo a nivel mundial, a partir de Napoleón y a partir de otros mundos como Carlos V, en el cual él nunca se metió, que digamos, pero sí el caso del Vaticano, al que respondían y obedecían todas las sectas, todas las agrupaciones religiosas, a que enseñaran la lengua española en la medida de sus posibilidades, que por cierto nunca les resultó fácil,
por no aprender español, los indígenas pues se quedaban así como isofactos, reaccionaban asombrados, bueno, ¿de qué me está hablando? Yo nunca he oído esta lengua. Sin embargo, lo hacían con ese propósito, es decir, de evangelizar, transmitir los valores cristianos católicos de la España del siglo XV. No era otro su propósito, en este caso político, ideológico y cultural. Es lo que puedo señalar. Pues también, decía usted, maestro, que Octavio Paz le dedicó un estudio mínimo a la Malinche, comparando con un libro de gran envergadura, que es el libro de las trampas de la fe, que le dedica a Sor Juana Inés de la Cruz. Creo, quería comentar sobre ese hecho, Sí, ¿verdad? sí es muy importante, como decía yo hace un momento, porque Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, trata muy limitada, escasamente, el papel de la Malinche como traductora. Le dedica escasas, creo que 11, 15 páginas a ese papel, pero sin entrar a profundidad, como decía yo, desde el punto de vista traductológico, científico de las lenguas. Y sorprende mucho esta actitud de Paz por dos razones. Una, que se dedica más a cuestionar psicológicamente, culturalmente el mestizaje, los complejos de inferioridad del mexicano. Y bueno, pues toma la imagen de la Malinche como un apoyo para poder desarrollar en el laberinto de la soledad todos nuestros complejos, traumas históricos dejados por los españoles a partir del siglo XVI. No va más allá a fondo en el caso de la Malinche. Ahora, sorprende el papel tacaño, pacato de Octavio Paz, con todo el respeto que me merece como gran escritor mexicano, gran poeta, ensayista, premio Nobel de Literatura, porque efectivamente Paz dedica mínimas páginas, repito, no analiza el papel de la traductora, del papel traductor de la Malinche, más sin embargo dedica un libro, Las trampas de la fe, a Sor Juana Inés de la Cruz, criolla como él, que también era criollo Paz, de 747 páginas. O sea, ve la diferencia cualitativa y cuantitativa entre un personaje femenino y otro personaje, digamos, criollo, el caso de Sor Juana, cosa que precisamente le ha sido cuestionado y criticado desde hace 2, 3 décadas por las mujeres chicanas, las norteamericanas de origen mexicano, mexicano-norteamericanas, pues han cuestionado duramente a Octavio Paz de su papel feminista, desde su análisis crítico, porque consideran que Paz fue misógino, fue machista, porque este desbalance entre un tratamiento mínimo biográfico o traductológico y el otro expansivo totalmente. Bueno, ahí él deja percibir o proyectar su admiración total y absoluta, quizá por su mismo origen racial, criollo, como la gran criolla, como la gran monja, Sor Juana Inés de la Cruz, que pues toda nuestra admiración, son las grandes poetas estudiadas a nivel universal, a diferencia precisamente de las lagunas que todavía, de los vacíos que nos ha dejado el papel de traductora de la Malinche. Eso es lo criticable y cuestionable de Octavio Paz. Maestro, por último, también quisiera preguntarle, ¿usted no sabe por qué los bestsellers que se han escrito sobre la historia de México o la conquista, en el caso de la novela de gran volumen que se llama Azteca, de Gary Jeans, ¿por qué ha tenido tanto éxito ese tipo de libros, que es un bestseller, que lo consideran bestseller, y que es una narrativa que un poco atrae a muchos lectores, y que los escritos científicos históricos son un poco menos leídos, ¿no? O sea, los bestsellers tienen todavía como un cierto poder de atracción hacia lectores, ¿no? ¿O qué pasa ahí?
Bueno, pues fíjate que yo hace años, si bien recuerdo, es decir, yo leí el libro de Azteca de Gary Jennings, norteamericano. Y bueno, yo lo que encontré en su contenido, en general, si no mal recuerdo, pues es un tratamiento también racista. Inferioriza a las razas indígenas, a la raza azteca, incluso de paso nos llega a pegar a los tlaxcaltecas. O sea, no nada más es un enfoque totalmente colonialista, digamos, desde la lengua inglesa, desde el imperio, que aparte de los fines mercadotécnicos o mercadológicos que tiene para crear esta política editorial mercadotécnica, pues eso se vende mucho en Estados Unidos, en Europa, pasa con el realismo mágico, que se vende mucho, se vendió mucho en Europa, porque sustrae la realidad y se vuelven un folclore de que simpáticos, que relajientos, o qué malos, qué villanos somos los latinoamericanos, o en este caso los mexicanos. Desgraciadamente, lamentablemente, como tú mencionas, esta obra clave de este escritor norteamericano que viene de muy atrás, viene de Prescott, por ejemplo, que también su historia pues está muy idealizada, es otra historia colonizadora. Bueno, pues todo esto tiene una tradición. Es el mercado anglosajón cuyos lectores en Estados Unidos les atrae el folclore. ¿Por qué crees que vienen a Oaxaca, a Chiapas, a cualquier país de América Latina? Pues a divertirse a nuestras costillas, qué simpáticos, qué fantásticos, que esto no lo veo yo en mi país. No, pues estos latinoamericanos, aparte de ignorantes, incultos, pues resultan muy atractivos desde el punto de vista ideológico y político de sometimiento de una literatura colonizadora. Así se le tiene que calificar, al igual que a la ciencia ficción creada en Estados Unidos, que hoy con la inteligencia artificial, con el algoritmo, con los códigos digitales, tiene también ese fin. Si algo domina a nivel mundial es la literatura de ciencia ficción, incluso en eso está basada Silicon Valley y todos los millonarios como Elon Musk, como Zuckerberg, como Bill Gates. Ellos son grandes lectores de ciencia ficción norteamericana. ¿Por qué? Porque eso les permite tomar ideas, inspirarse en obras de ciencia para crear su política, digamos, digital, tecnológica. Ellos han tomado los modelos para realizar todos los proyectos, esto de la luna, esto del carro eléctrico, esto de que hay puentes colgantes, que hay cohetes que van por todo el cosmos y pues se meten en hoyos negros. Bueno, pues estas ideas de origen burgués, de origen clasista, están tomadas por los lectores y por los cinéfilos, porque acuérdate que si algo tenemos es a Hollywood, es a Netflix, que retoma también estos temas literarios para darnos esa visión futurista de un mundo que no existe en la realidad, ¿sí? Entonces ese es el papel que jugó en su momento, fue un bestseller mundial incluso, fue traducido a muchos idiomas, en donde, repito, el señor Gary Jennings nos trata de la manera más infame y más miserable que podamos recordar por sus lectores de hace décadas y los actuales si lo quieren leer ahora. Es nuestro, pues vamos a cerrar esta plática, no antes agradecer su atención, pues, nos vemos en el próximo. Sí, solo para concluir finalmente este tema tan importante que es que trata o que hemos tratado una introducción muy breve sobre el papel de traductora estratégico de una mujer joven muy inteligente, demasiado inteligente. No sé si el día que pudiéramos lograr saber dónde están los restos de la Malinche, porque no sabemos exactamente el año o la fecha en que nació, ni siquiera su nombre exacto, correcto. Hay 4 o 5 versiones que hablan de su nombre, estudios, vamos, que no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo murió. O sea, es totalmente un misterio para el mexicano y sin embargo será siempre
la madre más digna y legítima que hayamos tenido alguna vez en nuestra historia nacional, los mexicanos. Así que más adelante, si podemos, con mucho gusto vamos a seguir tratando el tema. Muchas gracias de mi parte. Hasta pronto.